Me gustaría que comenzáramos, hermanos, leyendo en Juan capítulo 15, verso del 1 al 8, por favor. El título así se llama: Permanecer para corresponder. Se escucha como muy bonito, hasta romántico, pero pues ahorita vamos a ir viendo de qué se trata, ¿verdad? Juan 15, versículo 4 y 5 dicen, Jesús está diciendo: permanezcan en mí. Le está hablando a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay en esta tarde? Amén. Sí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid o de un árbol. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Jesús está ejemplificando, dice: yo soy este árbol, yo soy esta vid. Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Es imposible, sí, es complicado dar fruto del Espíritu, dar esos frutos que a Dios le agradan, si me desaparto, si dejo de permanecer en Cristo. ¿Sí? Aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Cómo mantenemos una fe viva que produce fruto? Vamos a preguntarlo en nuestra mente una vez más. ¿Cómo mantenemos una fe? Porque hay fe viva o muerta. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo mantenemos una fe viva que produzca fruto? Y usted y yo lo acabamos de leer. La respuesta correcta es permaneciendo en Cristo, en Dios, permaneciendo en Él, ¿sí? Entonces, hermanos, la vida de un discípulo, de un creyente, no consiste en hacer muchas cosas para Dios. No, es que vamos a hacer esto para Dios, es para su reino. Vamos a hacer más actividades, más espectáculos, más cosas para Dios, ¿sí? Pero Jesús dice que la vida del creyente consiste en permanecer en Él, ¿sí? Porque separados de Él no podemos producir ese fruto espiritual. Amén. Sí, yo creo que a todo mundo nos ha pasado eso, que nos saturamos de cosas, se saturan las agendas, sí. Pero Jesús dice: permanece en mí, sí. Y no estoy diciendo que sea malo eso, un concierto, un campamento, es parte de, pero lo primero es que realmente nuestro corazón esté rendido al Señor, sí. Entonces lo que necesitamos es eso, permanecer, sí. De hecho, una parte de eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Gracias a Dios que estamos permaneciendo, que venimos a escuchar su palabra para poder ponerla en práctica. Es parte de eso, permanecer, estar aquí en el cuerpo, en la familia espiritual que Dios nos ha dado, ¿sí? Es parte de eso, ¿sí? ¿A usted no le da tristeza cuando sabemos de un hermano, de un conocido, familiar que deja de permanecer en la fe? Y me refiero no a porque deja de venir, porque hay veces que no, ya tiene 2 domingos que no viene Luis, no, ya anda en el mundo, no, ya, sáquenlo del grupo del WhatsApp. No se crean, aquí no hacemos eso. Entonces, cuando dejamos de permanecer en Jesús, empezamos con eso, con cosas, ¿verdad? Entonces, y nos da tristeza ver cuando alguien realmente está abandonando su fe, y no porque deje de congregarse, a lo mejor está pasando una situación complicada de salud, difícil en su vida, ¿verdad? No juzguemos, mejor. Y justamente cuando estaba aterrizando el mensaje ayer, pausé un poquito y me puse a mandar mensajes con algunos hermanos, hermanas que
pues que a lo mejor no han venido y cómo sigue de salud, cómo está, estar al pendiente de unos a otros, a eso somos llamados también, ¿verdad? Entonces, y animarles, ¿verdad? Y normalmente a veces lo que hago es cuando Toño sube la predicación el domingo o el lunes, hermano, ¿cómo estás? Te extrañamos, pues ahí te mando la predicación para que la escuches, para que sigamos en sintonía con lo que Dios está hablando a su iglesia, ¿sí? Entonces le animo a eso. Pero sí nos da tristeza cuando vemos a alguien que se aleja realmente de la fe, que empiezan a cambiar sus acciones y sus obras. ¿Y por qué? Pues porque ya no está permaneciendo en Jesús, ¿sí? No juzguemos, podemos llegar en ese momento. Al contrario, permanezcamos en la fe y animemos a los demás. Mire, la palabra permanecer en griego significa meno y nos comunica la idea de continuar, de ser constante, de habitar, de mantenerse firme, de ser resistente independientemente de lo que estemos pasando en nuestras vidas. Sí, pues tenemos la promesa que Dios va a estar con nosotros hasta el final de los días. Sí. Entonces permanecer es eso, estar en una relación constante, en comunión con Jesús, dependiendo de su palabra y dando frutos, siendo obedientes. Eso significa permanecer, ¿sí? Y el problema, hermanos, es que podemos hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo dejar de permanecer en Jesús. Tengamos mucho cuidado con eso. Amén. Miren, les quiero platicar una historia. Es más, vamos a leer primero 2 de Samuel 6, del 7 al 8, por favor. Dice: entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David, el rey, se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. ¿Cuántos han escuchado esta historia? La hemos leído varias veces, la hemos escuchado y pues parece algo bien injusto porque Usa era uno de los hijos del sacerdote Abinadab, ¿sí? Junto con su hermano. Ellos dos se les dio la tarea de transportar el arca de Dios. Y para darle un poquito de contexto, hermano, antes de ellos los filisteos habían capturado el arca de Dios. ¿Y qué es lo que había en el arca de Dios? En el arca del pacto, ¿qué es lo que había? La presencia de Dios, ¿sí? Allí estaban las tablas de Moisés, de los mandamientos, la vara de Aarón, había algunas cosas, algunos artículos, y estaba cubierta por unos, pues como forma de ángeles o algo así, ¿verdad? Entonces, y en donde estaba esa arca, ese mueble, por decirlo así, pues estaba la presencia de Dios. Y si estaba la presencia de Dios ahí, iba a haber bendición. En el caso cuando se la robaron los filisteos, al contrario, Dios les mandó tumores porque eran unos idólatras, ¿sí? Y tuvieron temor los filisteos pensando que al robarse el arca pues les iba a ir bien, pero ellos tenían ídolos y Dios es santo, perfecto, celoso, y les mandó tumores y ellos tuvieron temor. ¿Y qué le dijeron a Israel? No, ¿sabes qué? Llévate el arca del pacto. No quiero tener la presencia de Dios, del Dios de Israel aquí, porque en lugar de que me esté yendo bien, pues nos está yendo mal, ¿verdad? Y ya la mandaron de nuevo a Israel. Total que llegó a la casa de Abinadab, este sacerdote, y ahí permaneció aproximadamente 20 años el arca, ¿sí? Y pues ya después, cuando coronan a David como rey, él tuvo una buena intención, ¿sí?
pues de mandar traer el arca pues a su palacio con él para que estuviera ahí la presencia de Dios con él, ¿verdad? Sí. Y pues a lo mejor fue por una emoción o fue una buena intención, ¿sí? Y mandó traer el arca, pero sucedieron unas cosas antes de que muriera Usa. Ellos no pertenecían a la tribu de Leví, estos sacerdotes de Coat, usted lo puede leer. Entonces, en un momento, ellos llevaban trasladando el arca en una carreta nueva, así dice la palabra, estirándola por unos toros. Y eso lo hacían los filisteos, ¿sí? Porque Dios había instituido que su arca se debía transportar con unas varas y personas en cada lado, sacerdotes de la tribu de Leví. Únicamente ellos la podían transportar y cargarla, aunque estuviera pesada. A mí lo único que me ha tocado es ahí en el rancho algunas veces pues ayudar con el cajón cuando vamos a un entierro y queda la marca bien feo, está pesado un cajón de pues sí, de un difunto. Imagínense ellos por kilómetros, por montañas, por tierras pues medio difíciles, tenían que transportar el arca así como Dios lo había instruido, en pocas palabras. Y pues a David se le hizo más fácil, pues una carreta, así le hicieron los filisteos, estaba copiando la moda de ellos, algo novedoso, algo ostentoso, algo que iba a ahorrarles trabajo, que les iba a ahorrar esfuerzo, pues en una carreta. Pero todo tiene un costo. Él se estaba ahorrando eso, quería las cosas fáciles, ¿sí? Entonces, en un determinado momento hubo como un tipo incidente y el arca casi se les caía. Entonces Usa, el hijo del sacerdote, pues se puso listo y atrapó el arca para que no se cayera. ¿Sí? ¿Y qué sucedió en ese momento? Lo que leímos, Dios lo hirió de muerte. ¿Sí? Fíjense, esos 20 años que permaneció el arca en la casa de este sacerdote, a lo mejor Usa, el hijo del sacerdote, pues pensó que a lo mejor hasta era de él o se sentía dueño del arca. Se acostumbró, ¿verdad? 20 años ahí con el arca, resguardándola. Se sentía dueño probablemente, o incluso él mismo desconocía que a él no le correspondía ni transportar el arca y mucho menos tocar el arca. ¿Sí? Y ahí es cuando nos sucede lo mismo, hermanos, que cometemos errores, ¿sí? En el caso como David, tuvo una buena intención, pero no fue obediente. Después la resguardó, pero de una manera correcta. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, esas buenas intenciones nunca sustituyen la obediencia, ¿sí? Ese fue el error de David. Quiso imitar la cultura de los filisteos. Quiso hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. Y el error de Usa, pues, fue que fue un sacerdote irresponsable. ¿Sí? Él debió haber sabido, él debió haber leído y ser consciente que él no podía transportar el arca. Y nada más por una desobediencia causó la muerte. Está complicado, ¿sí o no? La verdad. Pero hay veces que nosotros decimos, no pasa nada, tranquis, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasan cosas, ¿sí? Entonces, hermanos, nuevamente le digo, las buenas intenciones no sustituyen la obediencia, ¿sí? No podemos tratar en el Antiguo Testamento el arca como algo común, era la presencia de Dios. No podemos o no debemos tratar la presencia
y la santidad de Dios como algo común, porque es algo sagrado. Podemos venir a la iglesia, nos podemos acostumbrar a escuchar mensajes, a cantar, a alabar, a adorar juntos, a orar, a servir, sí. Y se nos vuelve como una rutina. Y lo que antes nos causaba asombro, ya lo convertimos como una rutina. O voy a la iglesia, pues porque van mis papás. O voy, pues es que me toca servir ahora. Tengo que levantarme más temprano. A mí me ha pasado. Porque nos acostumbramos a eso. Y esto se trata de Dios, de su reino, ¿sí? Pero, ¿por qué llegamos a tener esa actitud? Porque dejamos de permanecer en Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Vamos a leer Primera de Crónicas 15:13, por favor. En ese momento que Usa muere, David se enfurece, pero a la vez tiene temor. Y en ese momento donde iban, pues ya iban avanzados. Y pues como que yo creo que Dios le dio iluminación y dijo, no, hasta aquí y vamos a guardar el arca en esta casa, en la casa de otra persona. Obed-Edom, usted lo puede leer, y duró ahí algún tiempo. Y Dios bendijo grandemente a esa familia, a Obed-Edom. Lo bendijo, lo prosperó, su presencia estaba ahí con él, en la nación de Israel, en la casa de él. Y pues David se enteró de eso. Pues a lo mejor le entró de nuevo la curiosidad y ahora sí quiso hacer lo mismo, pero ahora de una forma correcta. Sí. Vamos a leer 1 Crónicas 15:13, dice: como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. Él ya había reconocido su error. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada, a la manera de Dios, en pocas palabras. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, hacia Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros, ya no en una carreta, ya no copió David otro método terrenal, sino como Dios lo había instruido, o de otra nación, sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. ¿Sí? Y es lo mismo, muchas veces nosotros a lo mejor tenemos buenas intenciones, a lo mejor queremos hacer algo y nos vamos directamente a tomar una decisión, así como David o como Usa. Y lo primero que debemos hacer es consultar lo que Dios ha dicho. ¿Y dónde está? Pues en la Biblia, en su palabra, en una consejería con un hermano de la iglesia, con una persona que te vaya realmente a hablar la verdad, que te vaya a dar un buen consejo basado en la palabra, para que sea una decisión que traiga gloria a Dios. Sí, pero no, hay veces que, híjole, yo he tomado decisiones así como de que en un momento y me voy poquito, vamos a suponer que he andado en un centro comercial, no, es que sí me hace falta, no, pues me voy al baño y Dios, pues, ¿qué ondas? Esta guitarra, no sé, este pantalón, cosas, ¿verdad? Antes hacía mucho eso y ahí está la tarjeta, ahí está el efectivo. Y Dios ha cambiado mucho en mi vida y me ha dado sabiduría, pues para saber administrarme, saber tomar decisiones, ¿sí? O decisiones sentimentales. No, es que ella es, él es, cosas así.
Y pues ahí me aviento, siguiendo mi corazón engañoso, como dice la Escritura. Y después ahí anda uno con consecuencias, sufriendo, llorando. ¿Por qué no consultamos a Dios? ¿Por qué no consultamos consejo primero? A mí me ha pasado, no sé a usted, ¿verdad? Sí. Este trágico desenlace demostró que las buenas intenciones no reemplazan la obediencia y que lo sagrado jamás debe tratarse con descuido, con comodidad, ¿sí? Con ese descuido de Usa, con esa comodidad de David. Entonces, Dios nos está animando, hermanos, que lo que Él ya nos ha hablado, que lo que Él ya nos ha dicho, lo que conocemos ya de Dios, de su palabra, no debe solamente llenarnos, envanecernos. Vamos a leer 1 Corintios 8:1, por favor. Dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ellos ya sabían qué hacer respecto a ese tema ahí en la iglesia de Corinto. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Entonces somos llamados a no envanecernos de conocimiento, sino a responder en amor al Señor y en edificar a su iglesia. Regresando un poquito a lo que hizo David, a esa buena intención que según él quería hacer, fíjese muy bien lo que hizo. Él nada más tenía esa intención quizás para él mismo, o probablemente pues quería traer el arca para que la presencia de Dios bendijera a la nación de Israel. Pero hubo consecuencia. Había como 30,000 personas, hubo una gran fiesta, hubo mucho espectáculo, pero Usa murió. Fue irresponsabilidad por tomar una decisión sin consultar a Dios. ¿Sí? Entonces todo lo que hacemos, hermanos, hay una consecuencia. ¿Bendecimos o no bendecimos a los que están a nuestro alrededor? Consultemos a Dios antes de decidir. Amén. Sí. Y mientras seguimos conociendo al Señor, que no nos haga sentir más grandes o más que otros. Lo que nos debe de hacer es ver más grande a Dios, es ver qué le agrada a Dios, ¿sí? Y que siempre nos preguntemos, ¿todavía me asombra Jesús? ¿Todavía estoy maravillado de su creación, de la obra de la cruz, de su hermosa gracia que me ha salvado? Todavía voy y leo la palabra y me conmueve, me ayuda a cambiar, me transforma, ¿sí? O ya se convirtió pues en algo simplemente que pues ya conozco, así como Usa, pues ahí estaba el arca. A lo mejor al principio bien emocionados ellos, los hijos del sacerdote, aquí está la presencia de Dios, el arca con nosotros. Y después de 20 años, pues sí, pues es un mueble, ¿verdad? Vamos a Santiago 2, por favor. Hermanos, una fe viva produce fruto. Santiago dice aquí, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien?
Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿De qué le sirve? ¿Sí? ¿Cómo pueden ver? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Sí? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Usted y yo sabemos que somos salvos por la fe en Jesús, no por obras, pero las obras, las buenas obras que dice aquí Santiago, o esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para los que le conocemos, uh, son evidencias de que nuestra fe está viva, hermanos. Sí, una fe verdadera produce evidencias y se nota, comienza a verse. Sí. Comienza a afectarnos en la manera en cómo perdonamos, en cómo tratamos a los demás. Sí. En cómo servimos, cómo damos, cómo obedecemos. Sí. En cómo permanecemos en Jesús, en cómo vivimos cuando nadie nos está viendo. Sí. A lo mejor está un poquito así fuerte o no se desanimen. Tenemos esperanza, hermanos. Si permanecemos en Jesús y seguimos permaneciendo en Él, vamos a dar ese fruto que Dios quiere que demos. Amén. Sí. Producimos fruto permaneciendo en Jesús. Amén. Sí. No se trata de cuánto sabemos, sino de qué estamos produciendo en nuestra relación con Jesús. Más perdón, más paciencia, más amor, más dominio propio, más compasión, más obediencia, más deseo por Dios mismo, ¿sí? Más amor por nuestros hermanos, de ayudarles, de estar al pendiente, ¿sí? Entonces, hermanos, como les decía, yo creo que todos a lo mejor hemos caído un poquito en eso, ¿sí? En alguna ocasión, en alguna vez, ¿sí? Pero Dios nos está haciendo una invitación a volver a permanecer en Jesús, a que recordemos eso, a que nos abracemos de ese árbol de vida, a que nos abracemos de esa vid verdadera que es Jesús. Amén. Y animarnos a no acostumbrarnos a ver a lo santo o a lo sagrado como una rutina, así como lo hicieron los hijos del sacerdote. Volvamos a Jesús y, como leíamos el significado de esta palabra, seamos constantes y perseverantes. Amén. Sí, hemos pasado a lo mejor alguna caída, algún detalle o algo, o un desánimo, sí, o quizás estemos cansados, desgastados. En Mateo 11:28 Jesús nos invita, vamos a leerlo, dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Jesús es nuestro descanso, Jesús es nuestro reposo. Descansemos en Jesús, ¿sí? Permanezcamos en Él y no dejemos de asombrarnos en Jesús. Amén, hermanos. Sí. Le animo a que vaya a leer de nuevo la historia de David, de Usa. ¿Qué tal si me equivoqué y todo el mundo dijo ahorita, no, sí, sí, ¿verdad? Sí, no nos acostumbremos o no volvamos lo santo, lo sagrado a una rutina, hermanos. Dios no es digno de eso. Amén. Si gusta, nos ponemos de pie, por favor. Leemos nuevamente Juan 15:5, por favor.
15:5, por favor. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Dígale a la persona que está a su lado, tú eres una rama. Dígale, la vid es Jesús. ¿Sí? Y los que permanecemos en Jesús y Él en nosotros vamos a producir mucho fruto. ¿Sí? No nos separemos de Jesús, permanezcamos en Jesús. ¿Sí? Permanezcamos juntos como familia. Es por eso que cada vez al final siempre les recordamos de los grupos en casa. Es parte de permanecer en Jesús, de permanecer en la fe, hermanos. Sí. Es más, ahorita le animo a que le pregunte a alguien, oye, ¿tú sí vas a un grupo en casa? Sí, ¿a cuál? ¿En dónde? ¿A qué horas? O que si le dice que no, pues vente, vamos a preguntarle a Toño, vamos a preguntarle a Orlando, al hermano Chano. Permanezcamos juntos en la fe, hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Somos una familia. Y que juntos no dejemos de asombrarnos de Dios, de su amor, de su grandeza. Vamos a cantar juntos, hermanos.